Y la tercera y la última unidad, lo que nos muestra es que si bien nosotros podemos hacer generalizaciones, y eso es lo que se hace con los modelos, ¿no? Con las teorías, hay factores individuales. Es decir, hay factores que justamente tratan de explicarnos por qué es que hay diferencias entre individuos, entre personas, ¿no? Dado un mismo grupo de una misma clase, de una misma aula o salón de clases en un instituto de idiomas, ¿por qué es que entre ellos puede haber variaciones? Y hemos hablado del factor edad, hemos hablado del factor motivación y actitud, y qué importante es la motivación y cómo esta puede ser intrínseca, extrínseca, también puede ser instrumental, puede ser integrativa. Hemos hablado de la inteligencia, nos hemos hecho la pregunta, ¿juega un papel o no juega un papel? Hemos hablado de la personalidad y hemos hablado al final de los estilos de aprendizaje. Y el ejercicio que yo quería compartir con ustedes ahora tiene que ver con ese último factor, que son los estilos de aprendizaje. Y quiero, tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, este es un test de autoconocimiento, para que cada uno se lo aplique a sí mismo, que se llama el test de Kolb. Kolb con K, K-O-L-B. Y Kolb lo que hace es, ha diseñado un test, no es el único que existe, para que uno pueda tener una idea de cuál es su estilo de aprendizaje predominante. Ok. Y es importante porque esto nos ayuda a conocer nuestro estilo de aprendizaje o cómo es que más nos gusta aprender o cómo es que más cómodos nos sentimos aprendiendo, pero sobre todo lo comparto porque nos ayuda a entender que en nuestro salón de clases nuestros estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje y que por lo tanto nosotros tenemos que, cuando diseñamos nuestras actividades, cuando diseñamos nuestra clase, tenemos que tener eso siempre en mente, que nuestros estudiantes no comparten todos el mismo estilo de aprendizaje. ¿Ok? Finalmente, creo que esto también es importante, y esto siempre lo digo porque yo tengo la hipótesis, y seguramente yo no soy la única, se me ocurre que es compartida, que nosotros tendemos a enseñar siguiendo nuestro estilo de aprendizaje, es decir, tendemos a enseñar como nos gusta aprender. O sea que nuestro estilo de enseñanza tiende a ser similar a nuestro estilo de aprendizaje, porque es aquello con lo que nos sentimos cómodos y a lo que estamos habituados. Entonces, por eso es que es tan importante, porque si nosotros siempre estamos utilizando el estilo de aprendizaje, un estilo de enseñanza que refleja nuestro propio estilo de aprendizaje, de hecho estamos llegando a un grupo de la clase que también comparte el estilo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa con los que no comparten tu estilo de aprendizaje? ¿No? Entonces, aunque no comparten el estilo de aprendizaje del profesor. Entonces, por eso esto es importante y es interesante además. Y esto aplica a todo, ¿no? Pero acá lo estamos adaptando al tema de la enseñanza de idiomas. Entonces, con esa breve introducción, quisiera sí ahora compartir la información que preparé para hoy. Entonces, estamos hablando de estilos de aprendizaje. Entonces, la prueba de Kolb, yo he colgado todos los materiales en una carpeta en el Paideia, o sea que ustedes tienen acceso a todos estos materiales, los pueden bajar e imprimir. Normalmente cuando la clase es presencial, esto lo hacen ustedes en la clase, pero como es un poco más complicado con la virtualidad, entonces yo les voy a mostrar y ya ustedes lo van a hacer por su cuenta después, más tarde, mañana, pasado, y en la tarde, cuando ustedes quieran hacerlo. Entonces yo voy a tener que mostrarles el ejercicio, pero ustedes no lo van a hacer ahorita. Pero todos los materiales para que lo puedan hacer están en el Paideia, en una carpeta. Entonces, lo que Kolb, perdón, quiero mostrar ahorita. Ay, perdónenme. Yo sé que están viendo todos mis documentos, pero quiero abrir acá. Acá está. Lo que Kolb prepara es un inventario. Es un inventario de estilos de aprendizaje y él prepara un test para que nosotros podamos conocer nuestro estilo de aprendizaje. Y
lo que prepara es un conjunto de preguntas. Acá están, yo las estoy compartiendo ahorita en pantalla. Son 12 preguntas, acá están para que las puedan ver. Son 12 preguntas. Voy a reducir esto un poquito para que puedan verlo en un pantallazo. O tratar de que lo puedan ver en un pantallazo. ¿No? Acá está. No quiero que vean todo porque se van a confundir. Ahí está. Bueno, ahí está. Son 12 preguntas, ¿no? Ahí están las 12 preguntas. Y para cada pregunta hay 4 opciones de respuesta. Y lo que nos pide Kolb es que nosotros puntuemos, ¿no? Nuestras respuestas. No sé por qué se abrió esto. No quiero eso. Que nosotros le pongamos un puntaje a nuestras respuestas. Entonces, por ejemplo, yo acá he respondido, yo lo he hecho conmigo misma y lo he respondido para que ustedes vean. Entonces, en la número 1, cuando aprendo, y tengo 4 opciones de respuesta. Cuando aprendo, me gusta tomar en cuenta mis sentimientos, me gusta observar y escuchar, me gusta pensar sobre ideas, me gusta poner en práctica lo que aprendo. Entonces, de esas 4 yo tengo que escoger la que mejor se ajusta a la manera en que yo pienso o considero que aprendo. Entonces, yo he escogido, me gusta pensar sobre ideas, y le he puesto 4. De ahí tengo que pensar, bueno, después de esta, que es la que más se asemeja a como me siento yo con respecto a cuando aprendo, ¿cuál sería la segunda? Entonces yo digo, me gusta observar y escuchar, le pongo 3. Luego me gusta tomar en cuenta mis sentimientos, 2, y finalmente me gusta poner en práctica lo que aprendo. Entonces tenemos que ir de 4 a 1. 4 es la que responde mejor a lo que yo considero que es mi manera de aprender. Y 1 a lo que yo considero que es lo que menos refleja mi manera de aprender. Entonces yo por eso, todo esto viene en blanco. Obviamente acá no vienen los números, ¿no? Estos números no están en el test. Y uno los pone. Entonces yo por eso, yo lo he llenado solo para que ustedes puedan verlo, pero esto normalmente viene en blanco. Entonces yo puse, cuando yo aprendo, en primer lugar me gusta pensar sobre ideas, entonces 4. Luego yo diría que lo que más me gusta es observar y escuchar, 3. Me gusta tomar en cuenta mis sentimientos, 2. Y finalmente me gusta poner en práctica lo que aprendo. Habrá gente que contestará algo totalmente distinto, que dirá, bueno, en realidad cuando aprendo me gusta poner en práctica lo que aprendo, entonces le pones 4. De ahí me gusta observar y escuchar, le pones 3. De ahí yo diría que, bueno, me gusta pensar en ideas, 2, y finalmente lo que menos me refleja cuando yo aprendo es que me gusta tomar en cuenta mis sentimientos, le pongo 1. Tenemos que escoger, no podemos decir, pucha, pero a mí me gusta pensar sobre ideas y me gusta observar y escuchar, los 2 le pongo 4, no, malogran el resultado del test. Tenemos que escoger, entonces tenemos que ir de lo que más me refleja, ¿no? Que me va un 4 e ir bajando hasta 1. Y eso se hace con cada línea. Por ejemplo, la segunda, acá tienen una segunda pregunta. Aprendo mejor cuando, y yo contesté, cuando me apoyo en el pensamiento lógico, 4. De ahí cuando escucho y observo cuidadosamente, 3. Cuando trabajo fuertemente para concluir con las cosas, 2. Y confío en mis intuiciones y sentimientos, 1. ¿No? Entonces, estas son mis respuestas. Una vez que uno ha completado todas las líneas, ¿no? Las preguntas hasta la 12, o los ítems, si quieren, hasta abajo. Voy a bajar para que vean. Son 12. Uno tiene que sumar estas columnas. Entonces, yo sumé toda la primera columna y me da 19. Sumé toda la segunda columna, o sea, 3 más 3 más 3 más 3 más 2 más 2 más 3, y me da 34. Sumé la tercera columna, me da 48. Sumé la cuarta columna y me da 19. Ya tengo mis 4 resultados. Si quiero estar segura que he sumado bien, estos 4 resultados sumados deberían dar 120. ¿Ok? Entonces, si lo vemos rápidamente, 19 más 34, 53, más 48, 101, más 19, 120. ¿No? Entonces, esa es una prueba para estar seguros de que no nos hemos equivocado en la suma en ninguna de las columnas. Cuando ya verifique eso, hago estas 2 operaciones que están abajo, CA menos EC. Entonces busco CA es 48 menos EC, 48 menos 19, me da 29, y EA menos OR. Entonces, este resultado es 19 menos 34. Y me sale, obviamente, un número negativo, ¿no? Porque 19 es menor que 34. Entonces, 19 menos 34
negativo 15. Es negativo, no es como, uy, negativo, qué cosa, soy un marciano. No, el resultado es menos 15 y lo dejan como menos 15. Si lo cambian a 15, distorsionan totalmente el resultado. Entonces, tengo dos resultados, 29 y menos 15. Y lo que voy a hacer es ubicar esos resultados en la gráfica que está acá arriba, en esta gráfica de acá. Entonces, ustedes buscan, ¿no?, el eje que corresponde a CAS, que es este, el eje vertical, y acá pueden ver, ¿no?, que tienen CA y S. Ahorita voy a explicar qué significan esas siglas. Y buscan el número en este eje vertical y lo van a encontrar, porque acá tienen números positivos, está chiquito, pero voy a agrandar, ahí, acá se van a dar cuenta que están, agrande mucho, ¿no? Acá tienen números positivos, pero acá también tienen negativos, o sea, van a encontrar el número y si no van a encontrar el número exacto, pero lo ubican, ¿no? Si es un menos 15, va por acá, entre menos 14 y menos 18. Y el otro resultado, el EA menos OR, el menos 15, en mi caso el menos 15, lo buscan en el eje horizontal, entonces a mí me tocó por acá, menos 15, ¿no? Y en el eje vertical, que era el primero, CA menos S29, me tocó por acá. Ahí está el 29 justo. Entonces, ahora sí, voy a cerrar esto y me voy de nuevo al PPT. Entonces, yo ya ubiqué, ¿no? 29 en el eje vertical tengo y menos 15. Entonces, ¿qué hago? Trazo dos rectas, no una recta que los une así, porque eso sería un triángulo, ¿no? Sino una recta para acá y una recta para acá. Y el resultado es esto. En mi caso, otros van a salir por acá, por acá, por acá, más grande, más chico, un rectángulo pegadito. Hay personas que les sale sobre uno de los ejes, ¿ok? O sea, que significa que están bien en el medio entre dos de estos, ¿ok? Ya tienen el resultado. Entonces, lo que hace Kolb es una manera fácil de recordar, ¿no? Los estilos de aprendizaje. Él los representa con unos animalitos, tienen nombres, y hay unos animalitos que los representan. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos cuadrantes? El superior izquierdo es lo que se llama un estilo de aprendizaje acomodador. El de la derecha es un estilo de aprendizaje divergente. El de la esquina inferior derecha es un asimilador. Y el de la esquina inferior izquierda es un estilo de aprendizaje convergente, ¿no? También se habla de acomodador o activo, divergente o reflexivo, asimilador o teórico y convergente o pragmático. Y se representan con estos animales. El acomodador activa lo representan con una abejita, el divergente o reflexivo con un delfín hermoso, el asimilador o teórico con este búho, y el convergente o pragmático con el castorcito. Ahora, ¿qué son las siglas? Miren, acá ya tenemos los nombres de esas siglas que veíamos. S es experiencia concreta, ¿no? Y también se habla de emoción. El CA que tenían abajo, acá abajo, es conceptualización abstracta o razón. El EA que tenían acá a la izquierda, en este eje horizontal, pero en el polo izquierdo, es de experiencia activa o acción. Y esta OR que teníamos en el eje horizontal, acá al extremo derecho, es observación reflexiva o reflexión. El eje vertical representa la manera en que nosotros percibimos la información, ya sea que la percibimos o la recibimos de nuestro entorno a través de la experiencia concreta o la conceptualización abstracta, o en realidad una combinación de los dos, ¿no? La gente que se sitúa muy acá arriba es porque la experiencia concreta, la emoción juega un papel importante en cómo perciben la información nueva, y esto es aprendizaje, del entorno. Y las personas que tienen que se sitúan por acá, bien al extremo inferior, es porque prima la razón y la conceptualización abstracta en el momento en que perciben la información.
Y el eje horizontal es la manera en que procesamos la información. Por eso los dos se combinan, la manera en que la percibimos y la manera en que la procesamos. Entonces, nuevamente, las personas que procesan la información primordialmente a través de la experiencia activa o la acción, van a situarse por acá. Y las personas que lo hacen más o tienden más a procesar la información a través de la reflexión y la observación reflexiva, se sitúan más hacia la derecha. Entonces, juntos, y por eso hay dos puntos, uno en el eje vertical, uno en el eje horizontal, y estos, trazando las dos, se forma este rectángulo, esta forma rectangular de 4 lados, ¿no? Y nos sitúa en alguno de los cuadrantes, pero como les dije, evidentemente varía mucho la figura, ¿no? Va a ser más grande, más chica, más larga, ¿no? Va a tender a ser más un rectángulo, más un cuadrado, o puede estar incluso sobre el eje. Eso no es raro, ¿ok? Entonces, ¿qué dice esto en mi caso? En mi caso dice que yo tiendo, mi estilo de aprendizaje predominante es el del asimilador o del teórico, ¿no? Y en realidad eso es verdad. Incluso la carrera que yo he estudiado, lingüística, es una carrera, no digo que todos los que estudiamos lingüística somos asimiladores, pero se ajusta a las características, porque es una carrera bien teórica, ¿no? Muchos tendemos a ser personas que nos dedicamos luego a la academia, a la enseñanza o a la investigación. Nos gusta mucho aprender a través de la lectura, nos gustan mucho las reglas. Alguien mencionaba, yo recuerdo la clase pasada, no me acuerdo quién decía que tenía estudiantes para los cuales era muy importante entender la regla y conocer la regla. Y yo me acordaba de esto, ¿no? Yo decía, puede ser cultural, puede ser un tema de edad, pero también puede ser su estilo de aprendizaje, porque efectivamente hay personas que quieren conocer la regla, ¿no? Tiene que ver con su estilo de aprendizaje. Con respecto... No, ya, ok. Con respecto a los otros estilos de aprendizaje, si el opuesto del asimilador teórico es el acomodador activo, ¿ok? El que está justo al frente. ¿Por qué? Porque mientras que para el asimilador teórico, generalmente la percepción de la información es a través de la razón, de la conceptualización abstracta, por eso se sitúa por acá, y el procesamiento es reflexivo, y por eso el punto es por acá. En el caso del acomodador, generalmente la percepción de la información es a través de la experiencia concreta y la emoción, y el procesamiento es a través de la experiencia activa. Entonces, por eso generalmente se sitúa acá. La combinación es de un punto acá con un punto acá, y acá es donde se va a formar ese rectángulo, ese cuadrado. Entonces, el acomodador, su estilo de aprendizaje es activo. Le gusta aprender a través de la acción. Este acomodador es ese estudiante que si lo único que hace el profesor es darle teoría y reglas, se va a aburrir. De todas maneras. Va a decir, qué aburrida mi clase. O siento que no estoy aprendiendo. Y claro, no es que no está aprendiendo, sino que no está aprendiendo como le gusta aprender y por lo tanto, claro, la percepción es de que no está aprendiendo. ¿No? Porque no se siente cómodo, no se siente motivado. Miren cómo se empiezan a combinar estos factores, y eso es algo que comentábamos en la clase pasada. Es difícil separarlos. Nuestro estilo de aprendizaje, si nosotros estamos en un salón donde el estilo de aprendizaje del profesor es diametralmente opuesto al nuestro, empezamos a perder motivación. Se empiezan a combinar estilo de aprendizaje y motivación. Ok. Entonces tienes el acomodador que le gusta aprender a través de la experiencia, a través de la acción. Es el que le gusta que haya trabajos en equipo, que haya dinámicas donde se puede involucrar uno, incluso a veces hasta físicamente, haciendo un pequeño show, un pequeño sketch, ¿no? Tenemos al otro lado del asimilador, al frente, pero hacia arriba, me refiero encima, si quieren, del asimilador, está el delfín, el divergente. Comparte con el asimilador la manera de procesar la información. Por eso están acá, ¿no? La observación reflexiva. Pero a diferencia del asimilador, le gusta percibir la información a través de la experiencia concreta. Y eso lo comparte con la abejita. Entonces aprenden mejor o perciben mejor la información, la reciben mejor, le prestan más atención cuando es a través de la emoción, ¿no? Y la procesa a través de la reflexión. Acá
dicen que muchas veces muchos artistas están acá arriba, donde está el delfín, o los filósofos. Estas son generalizaciones, ¿ah? O sea, que no es, oye, pero yo conozco filósofos que son súper, claro, por supuesto. Solo estamos diciendo cuáles son ciertas tendencias. Todo esto son tendencias, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el convergente? El convergente, por un lado, comparte con la abejita la manera de procesar la información a través de la acción, la experiencia activa, pero comparte con el búho la manera de percibir la información. Entonces el castorcito es bien racional, el castorcito también quiere saber la regla, pero la gran diferencia entre el castorcito y el búho es que mientras que el búho se queda feliz con la regla porque, uy, qué regla tan interesante, qué bacán, cómo esta regla se diferencia de esta otra regla, y en este otro idioma la regla es distinta. El castorcito no se va a quedar con eso, el castorcito lo que quiere es la regla, pero para aplicarla. Entonces, recibe la información a través de la razón, no sé, quiero conocer la regla, pero quiero la regla para aplicarla, no para quedarme pues en un plano teórico, pensando en cómo esta regla contrasta con otra regla o cómo se compara con las reglas de otro idioma, ¿no? Entonces, el opuesto del castorcito es el delfín, ¿no? Ahí están opuestos, porque el delfín recibe la información a través de la emoción y la procesa a través de la reflexión, mientras que el castorcito recibe la información a través de la razón y la procesa a través de la acción, ¿ok? Voy a regresar ahora sí al Word, porque acá, no voy a borrar nada de esto, porque acá hay información interesante. No sé si es este. Déjenme abrir. Sí. Entonces, voy a reducir el tamaño de esto, pero creo que lo reduje mucho. ¿Ahí pueden ver bien? ¿Llegan a leer? Como no los veo, alguien me puede como... No, profesora, está un poquito más grande si pudiese. Se ve muy chiquitito. A ver, voy a... Uy, lo agrandé mucho. Bueno, acá tiene... ¿Ahí está mejor? Sí, profesora. Ahí sí puede leer. Sí, ahí está mejor. Ya, a ver, entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Acá tenemos el inventario de estilos de aprendizaje. Y este inventario de estilos de aprendizaje lo que nos dice es, nos muestra para cada uno de estos estilos, nos muestra nos da ideas, nos da pautas y nos da información interesante. Entonces, por ejemplo, esto también se los he colado en el PAIDE, este documento. Nos dice, a ver, acá tienen las 4 columnas, una para cada estilo de aprendizaje. Nos dice, a ver, la pregunta característica de cada uno. Entonces, por ejemplo, del acomodador, el activo, esa abejita, la pregunta característica es ¿cómo? Para el teórico es ¿qué? Para el convergente o pragmático es ¿qué pasaría si? Y para el divergente es ¿por qué? Puntos fuertes. El acomodador, ¿no? Una persona activa, capacidad de adaptación, concreta ideas y proyectos, porque es bien ejecutivo, ¿no? Es el activo. Busca oportunidades, corre riesgos, actúa por ensayo-error, capacidad de liderazgo. El asimilador o teórico, buen observador, interés en conceptos abstractos, capacidad de análisis y síntesis, analiza datos, crea modelos teóricos, buen estratega, razonamiento inductivo. El convergente o pragmático, aplicación práctica de ideas en situaciones que demandan solución única, toma de decisiones y solución de problemas, secuencial, lógico, ordenado, planifica el trabajo, situaciones estructuradas, control sobre sus tareas. Y el divergente, capacidad imaginativa, aborda situaciones desde puntos de vista diversos, reconoce problemas y oportunidades, mente abierta, intereses culturales, situaciones no estructuradas. Después nos da algunas ideas de cómo son en cuanto a la interacción humana. El activo prefiere trabajar con personas que con cosas. El teórico, solo estoy leyendo muy rápidamente algo de cada uno, ¿no? El teórico es más bien una persona reservada, más interesa en conceptos abstractos e ideas que personas. El pragmático controla la expresión de emociones, más inclinado a problemas técnicos que interpersonales. El reflexivo sensible a los sentimientos de los otros. Prioriza necesidades ajenas, sociable, prefiere trabajar con gente,
Y también, y acá quería detenerme más, nos da un poco de información sobre cómo aprenden mejor. Entonces el activo, la abejita, aprende mejor cuando hay desafíos, con actividades cortas y de resultado inmediato. El teórico, a partir de teorías y modelos, lo que decíamos, conocer la teoría, las reglas, cuando pregunta e indaga. El castorcito, el pragmático, aprende mejor cuando relaciona teoría y práctica y la puede poner en práctica. Y puede poner en práctica inmediatamente lo aprendido, observando a otros. Y el delfín aprende mejor observando, analizando situaciones, cuando piensa antes de actuar. Y esto es bien interesante porque miren lo que nos dice de cuán importante es el trabajo en equipo. Porque si tú en un equipo tienes de todo y tienes todos estos, imagínense el resultado, la potencia de lo que podemos hacer, cuán potente es lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo y con personas que tienen distintos estilos de aprendizaje. Porque cada uno va a aportar al trabajo, cada uno va a aportar, cada uno tiene una fortaleza que el otro no tiene. No significa que no la pueda desarrollar y no significa que no tenga algo de eso, pero está potenciado en la otra persona. Entonces, le cuesta aprender a cada uno de estos estilos. Al activo le cuesta más aprender en un papel pasivo. Evidentemente, sentado en un salón, escuchando, le cuesta aprender. No es su estilo. Le cuesta aprender cuando asimila, analiza e interpreta datos, cuando trabaja solo, ¿no? Le gusta trabajar en equipo, con pares, le gusta aprender, trabajar interactuando con otros. El teórico le empieza a resultar difícil aprender en actividades ambiguas, ¿no? Claro, se desesperan porque dicen, no, tiene que haber una razón, una explicación. Esto es muy difuso, esto no es claro. Cuando enfatiza emociones, también le cuesta aprender porque es más racional. Recuerden que percibe por la razón, no por las emociones. Cuando actúa sin un fundamento teórico, evidentemente porque siente que no tiene fundamentos, que no tiene bases, entonces siente que está en terreno movedizo. En el caso del castorcito, le cuesta más aprender cuando no hay relación entre lo estudiado y sus necesidades o la realidad. Porque para el castor, lo que aprende tiene que poder ser algo que pueda aplicar, tiene que ser aplicable. Entonces, si no hay ese vínculo, es como que pierde sentido. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Cuando no hay un fin claro. Y el delfín, el divergente, le cuesta aprender cuando debe ser el centro de atención, obviamente no le gusta, porque siempre le gusta ser el que observa, ¿no? Cuando se le apresura, nuevamente, claro, porque se toma su tiempo, porque recuerden que la manera en que procesa el divergente la información es a través de la reflexión, y la reflexión toma tiempo, no es algo que se tenga que dar de manera inmediata. Y también le cuesta aprender cuando actúa sin planificar, ¿no? Recomendaciones para la clase, por ejemplo, en cuanto al tipo de dinámicas, de ejercicios, de actividades que podemos llevar al salón. En el caso de las abejitas, ¿qué es lo que les va a gustar? Les va a gustar ejemplos específicos, ejercicios de solución de problemas, relaciones con iguales, trabajos grupales, retroinformación de pares. Le va a gustar un profesor facilitador, ¿no? Un profesor que dicta, sino un profesor que facilita, ¿no? Un trabajo autodirigido, eso está repetido, y de preferencia no lecturas, ¿no? En el caso del teórico, recomendaciones, le gusta la figura de autoridad, o sea, sí se siente seguro cuando tiene un profesor que sabe, ¿no? Que tiene algo para brindarle información. Estudios de caso, ejercicios reflexivos, rol observador, lecturas, profesores expertos que guíen, evaluaciones externas. En el caso del castorcito, también figuras de autoridad, porque recuerden que el castorcito, al igual que el búho teórico, le gusta tener un profesor que le da la información y que le da la regla. Le gustan los estudios de caso para que pueda aplicar el conocimiento, los ejercicios reflexivos, la lectura, si no, puede ser ejercicios de solución de problemas. Esto es importante para el castor, porque el castor quiere reglas, información para solucionar problemas. Esto le encanta. Trabajos grupales, retroinformación de pares, trabajo autodirigido. Y finalmente, el delfín, ejemplos específicos, relaciones con iguales, trabajos grupales, retroinformación de pares,
un profesor facilitador, rol observador, lecturas, ¿no? Profesores expertos que guíen, evaluaciones externas. Recuerden que todos comparten algo con por lo menos dos de los otros estilos, ¿no? La abejita comparte, recuerden, con el delfín, comparte la manera de percibir la información, y con el castor comparte la manera de procesar información. Por eso hay puntos en común, definitivamente, con los otros estilos, ¿no? Y finalmente, por lo menos con dos de los otros estilos, hay puntos en común. Eso es lo que suele ocurrir. Y campos de interés, ¿no? Acá lo vemos ya más aplicado en nuestras carreras, nuestras profesiones o los trabajos en los que nos sentimos más cómodos. En el caso de la abejita, formación técnico-práctica, relaciones públicas, ventas, comercio, marketing, ¿no? Porque es la abejita, pues la abejita ejecutiva que le gusta vender, interactuar, hacer relaciones públicas, hacer marketing, ¿no? Para llegar al consumidor. En el caso del búho teórico, más las ciencias básicas, economía, física, química, biología, matemáticas, ¿no? Investigación, planificación. En el caso del castor, más las ciencias aplicadas, ¿no? La ingeniería, la contabilidad, la administración. Y en el caso del delfín, la formación artística, humanística, artistas, psicólogos, orientadores, les gusta trabajar con gente, ¿no? Trabajadores sociales. Entonces, este es el inventario. Yo los invito, voy a reducir esto y voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Si quieren, pueden encender cámaras. Los que se sientan cómodos encendiendo la cámara. Yo los invito a que ustedes, no sé si algunos ya conocían este test, ya se lo han aplicado o lo han compartido con los estudiantes, pero yo los invito a que ustedes se lo hagan. Es una prueba de autoconocimiento, no es una evaluación, no se está evaluando nada. Es una prueba de autoconocimiento porque sirve para conocer mejor nuestro estilo de aprendizaje. A mí me encanta porque realmente en la gran mayoría de los casos, la gente, ¿no? Las personas con las que lo he hecho en clase, con mis hijos, con amigos, le dicen, sí, pues realmente sí. O sea, sí dice bastante de cómo soy en cuanto a mi estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿por qué es que lo comparto con ustedes? Porque evidentemente es rico saber cuál es nuestro estilo de aprendizaje, nos ayuda a entender mucho de cómo es que aprendemos, pero sobre todo lo hago porque creo que es importante tener conciencia siempre, si somos profesores o vamos a enseñar, de que en nuestro salón hay personas que tienen distintos estilos de aprendizaje. Y que por lo tanto nosotros tenemos que diseñar nuestras sesiones para atender y responder a esos distintos estilos de aprendizaje. Y ser conscientes de lo que les decía al inicio de la sesión de hoy, que hay una tendencia natural en enseñar como nos gusta aprender. Y yo creo que esa es una tendencia natural. Y es la tendencia con la que tenemos que trabajar, ¿no? Porque si queremos que el resto que las personas de la clase todas se sientan motivadas, involucradas y más comprometidas, hay que atender esos distintos estilos a través de dinámicas distintas, ¿no? A través de distintos tipos de ejercicios y de actividades de aprendizaje. No sé qué más les puedo decir sobre esto. Me gustaría más bien entonces ahora escucharlos a ustedes. ¿Qué ideas tienen sobre esto? ¿Ya conocían la prueba? ¿Les gusta, no les gusta? Perdón, Jesús, adelante. ¿Escucha? Sí. Sí, yo he escuchado esa prueba y parece que he aplicado o que he tomado esa prueba antes en un trabajo, eh, pero no recuerdo muy bien. Fue parte de un entrenamiento, o sea, son varios días de entrenamiento, pero un día, eh, no sé si eso está relacionado con los diferentes tipos de liderazgo o hay otra prueba que mide qué tan líder eres.
Pero me encantaría, por supuesto, voy a dedicarle un poco de tiempo a la agenda que tengo y voy a aplicar la prueba de COLD, ¿no? Y conocerme más y también que eso se proyecte en las sesiones de clase, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, Jesús, gracias. Puede ser, no sé si, o sea, yo sé que, por ejemplo, en la Pacífico, en la Universidad del Pacífico, la aplican a los estudiantes cuando ingresan para conocer sus estilos de aprendizaje y también para ver en realidad si hay como una especie de consistencia o concordancia entre las carreras que están siguiendo y su estilo de aprendizaje, ¿no? Eh, porque como ustedes veían al final de ese último documento que compartí con ustedes, se ve cierto vínculo con la carrera que uno decide estudiar, ¿no? Entonces sí, es posible que que la hayan compartido contigo en otros tipos de entornos, como dices tú, talleres de liderazgo. Podría ser, porque nuestro estilo de aprendizaje finalmente se vincula con, como les digo, no solo con la manera en que nos gusta aprender, sino con la manera en que nos gusta interactuar con otros, ¿no? Y trabajar. Amelia. Sí, profesora, buenos días. No, sí, me gusta bastante la prueba. Más rato, más tarde la voy a hacer. Me parece bien interesante y quería saber si en algún momento, o si es posible, cuando, digamos, uno tiene un alumno 1 a 1, es posible hacérsela como para tener mayor acercamiento al alumno, o no es tan práctico, o siempre uno debe de enseñar desde lo que uno es, o uno puede orientarse a lo que es el alumno, ¿no? Digamos, a mí me puede salir un búho como a usted, digamos, en un aprendizaje de 1 a 1, ¿no? Como es a veces las lenguas, ¿no? ¿Qué tan factible sería que yo le pudiera hacer a mi alumno esa prueba para yo orientarme un poquito a enseñarle ahí? ¿O no, o es mejor enseñar desde lo que yo misma soy? No, o sea, sí, a mí sí me parece, yo a veces se lo he dado a mis alumnos, ¿no? Y les he dicho, a ver, ¿por qué no se hacen esta prueba? Porque creo que siempre es interesante para uno entender, ya, así me gusta aprender, por eso es que me siento, y uno se da cuenta de cosas, ¿no? Por eso es que me gusta este tipo de sesiones, de clase, y no me gustan estas otras. O sea, sí, en realidad, Amelia, si tú piensas que con un estudiante acuérdate que no solo es para ti, sino es para la otra persona, ¿no? Oye, mira cuál es tu estilo de aprendizaje. Y una vez le pregunté a un educador, no sé si es psicólogo también, pero un educador muy bueno, con muchos años de experiencia trabajando con profesores, y le dije, ¿tú crees que uno puede cambiar ese estilo de aprendizaje? Y me dijo, no, o sea, sí. O sea, desde el momento en que tú tomas conciencia, primero, de que hay estilos de aprendizaje distintos al tuyo y de que tú tienes un estilo de aprendizaje que en algunos casos puede ser más predominante, ¿no? En otros, como yo les decía, a veces el estilo sale pegado a uno uno de los ejes, significa que estás ahí entre dos de los estilos, pero hay unos que tienen una tendencia muy marcada a un estilo. Uno puede cambiar de estilo, y él me decía, sí, o sea, uno se adapta, porque te empiezas a dar cuenta que tu manera de aprender no es la única, ni es la única válida, ¿no? Yo he tenido estudiantes, profesoras de inglés, que han sido estudiantes mías que me decían que ellas habían aprendido por el juego. Sus papás, toda la vida había sido a través del juego que ellas habían aprendido en su casa, ¿no? Entonces, en ellas predominaba ese estilo y ellas eran muy buenas trasladando eso a sus clases, ¿no? Y se daban cuenta también entonces por qué un poco las sesiones muy teóricas les aburrían. Pero se daban cuenta entonces que para sus estudiantes también podía ser importante no solo jugar todo el tiempo, sino también ver un poco de teoría, porque de hecho había chicos que también querían teoría. Entonces, es bien interesante porque nos ayuda a nosotros, nos reta. Yo creo que como profesor nos reta porque nos lleva a decir, ok, yo puedo enseñar esto de esta manera, que es la que me gusta a mí, pero también lo puedo enseñar de esta otra manera. O lo puedo complementar de esta otra manera, ¿no? Sonia. Sí, buenos días, profesora. Más que todo una consulta, ¿no? Mire, en un curso del doctorado que estoy siguiendo nos tocó averiguar justamente sobre los estilos de aprendizaje.
Y bueno, en lo que pudimos investigar, encontramos que no había evidencia científica sobre los estilos de aprendizaje, ¿no? Y que lo más adecuado sería hablar sobre estrategias. Entonces yo quería consultarle eso, ¿no? Y luego que sería una suerte de, más que todo por la parte comercial, porque ya está todo, digamos, la parafernalia armada, y eso es lo que encontramos en la investigación. No sé usted qué me podría decir, por eso más que todo es una pregunta, una consulta. No lo sé, Sonia. En realidad no lo sé. O sea, no tengo una respuesta para tu pregunta. Puede ser, sí, sí, yo tampoco encontraba evidencia científica, no es tampoco, esta prueba, como les comenté, yo la conocí la conocí en la Universidad del Pacífico, donde trabajo, porque es la que el equipo de psicólogos de la universidad ha aplicado durante muchos años, ¿no? Para ellos, ellos le dan mucho valor, la consideran buena, evidentemente no es la única prueba que aplican, ¿no? Aplican muchas otras pruebas para otras cosas, pero ellos le dan un peso, les parece valiosa. Es verdad que nunca han compartido conmigo mayor evidencia, no han compartido conmigo evidencia científica. Entonces, es posible lo que tú dices, es posible si te parece que es mejor hablar de estrategias, porque claro, estilos suena como que es algo más intrínseco, ¿no? Podría ser mejor hablar de estrategias y te agradezco por eso, porque además lo voy a comentar con mis amigos psicólogos de la universidad. Lo que no te entendí bien es lo del final, lo de la parafernalia y comercial. Esa parte sí no entendí. Sí, o sea, como que habría una suerte ya de eso, a ver, en mis palabras, ¿no? No recuerdo exactamente lo que leí en la investigación. Digamos, hay libros ya hechos, todo un cuerpo teórico que ahorita para traérselo abajo, digamos, está un poco complicado porque insinuaban que habría ciertos intereses, ¿no? Oh, ok, ya te entendí, ya te entendí. Una cosa importante es que, ojo, este no es el único inventario de estilos de aprendizaje que hay muchos, hay otros enfoques, ¿no? Muchas veces cuando se habla de estilos de aprendizaje, otra clasificación que es común que hacen es esta distinción entre las personas que les gusta más memorizar información y las personas que son más, que les gusta ver la información proyectada y las personas que son más activas, que les gusta caminar por el salón. Entonces, esa es otra clasificación que se hace de estilos de aprendizaje. Entonces, este es un enfoque, ¿no? Que a mí me parece que es muy claro, ¿no? Y nos da una idea. No hay que tomarlo como una teoría rigurosa. Yo creo que Sonia, eso es lo que nos está diciendo y me parece muy importante lo que está comentando, pero sí como una referencia importante que nos deja pensando y diciendo, sí, pues esto es verdad. Y tenemos que aprender a prestar atención a los estilos de los otros y atenderlos, ¿no? Atenderlos a la hora que desarrollamos y diseñamos nuestro plan de clase. Rosaluz está levantando la mano. Sí, buenos días. Yo había escuchado de esta prueba también hace muchos años dentro de una empresa donde trabajaba mi primo y bueno, creo que hicieron esa prueba para ver cómo trabajaba mejor en equipo en las capacitaciones, ¿no? Yo también después ya en teoría lo he leído, pero también lo he dejado pasar por agua tibia. Pero saco en conclusión de que también es como que un respeto, ¿no? Hacia el estudiante y salir de tu posición de que el profesor lo sabe todo o que su método pues es el mejor, ¿no? Porque como usted dice, vamos a enseñar de la manera que hemos aprendido. Entonces, también he tenido alumnos, por ejemplo, que algunos mayores que aprenden mejor escribiendo, ¿no? La estructura o la palabra cientos de veces, pero para mí eso es como que súper antiguo, ¿no? Entonces yo digo, ¿le servirá? ¿No le servirá? Como que también no le daba ese valor, ¿no? Pero después de la explicación, es como que sí, ¿no? Hay que darse cuenta si ese método le vale, por más que para mí sea como que obsoleto, dale, ¿no? Igual también he tenido otra experiencia con mi propio enamorado, ¿no? Que le estaba dando clases. Y él siempre me decía como que, bueno, sí, me gusta tu clase, pero yo necesito interacción, yo necesito hacer una clase, me gustan los juegos. Y para mí, los juegos en una clase ya de intermedia es como que lo voy a dejar de lado, ¿no? No lo veo a veces tan serio.
pero sí, pues hay que respetar eso, creo que hay que ser conscientes y respetarlo. Gracias. Perdón, apagué mi micrófono. Gracias, Rosaluz. Sí, sí, yo creo que es eso, es tener esa conciencia de que algo que nosotros no valoramos puede ser muy útil para otra persona. Puede ser una manera realmente de aprender, ¿no? Como dices tú, repitiendo, escribiendo lo mismo. Bueno, tal vez para uno no, pero para otros sí. A mí me encanta subrayar, por ejemplo, ¿no? Yo subrayo. Durante muchos años yo ya no subrayaba libros y ahora de nuevo subrayo libros, porque yo no sé si aprendo mejor así, pero sí, es una manera en la que yo percibo la información de manera más clara, ¿no? Y yo siento que la recuerdo, incluso mejor así. Entonces, sí, no hay que subestimar o subvalorar algo que una persona está haciendo porque a nosotros no nos sirve, ¿no? Porque a otro le puede servir perfectamente. Jesús, adelante. Sí, hablando sobre formas de aprender y usted dice que subraya. Lo que yo hago es, hago uso de la tecnología, abro un Google Doc, por ejemplo, y tengo textos y redacto, o sea, retipeo. Leo la información, retipeo, subrayo, pongo colores, por ejemplo. Si la tecnología también nos ayuda a que lo tradicional lo volvemos a la parte más haciendo uso de la tecnología, ¿no? Y eso me ayuda a mí a recordar, a reflexionar, a memorizar también y luego a exponer la idea. Sí, tenemos distintas estrategias, ¿no? Yo esas las llamo estrategias más que estilos, ¿no? Esas son las estrategias que uno ha ido desarrollando, ¿no? La estrategia de ciertas estrategias que nos funcionan, ¿no? Que nos damos cuenta que nos funcionan y otros que comparten otras estrategias que les funcionan, que dicen que les funcionan muy bien, ¿no? Entonces sí, estilos y estrategias son importantes, ¿no? Y de hecho son factores que distinguen a un individuo de otro individuo y por eso forman parte de esta última unidad del curso, ¿no? La unidad 3. Entonces, yo les he colgado todos estos materiales del COLP en el Paideia. Ustedes pueden bajarlos de ahí y si pueden imprimir, en verdad es mejor, si pueden imprimir el gráfico, porque entonces pueden contestar las preguntas y marcar ahí, trazar las líneas, ¿no? Y pueden compartirlo con estudiantes si quieren también. Entonces nos vamos a quedar acá ya con esto sí ya terminamos de cubrir todos los materiales. Son 9:54, entonces les propongo tomarnos 10 minutos y empezamos a las 10:05 la prueba, ¿ok? Nos encontramos acá, aprovechen para refrescarse un poco, tomar agua, tomar un café o algo, y en 10 minutos, 10:05, estamos empezando la prueba. Quédense conectados, por favor, yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, y nos vemos en un ratitito, ¿sí?